Hola, les saludamos, queridos amigos, el Ministerio de Amor y Esperanza. En este día, viernes 29 de octubre, estamos prácticamente cerrando el 10º mes. Estaremos iniciando ya la entrada a la Navidad con este mes de noviembre. Gracias damos a Dios porque podemos saludarle en este día, donde quiera que nos escuches, sea en tu casa, sea en tu trabajo, en el camino al trabajo, en el regreso a casa, en la escuela, donde tú estés, te saludamos y damos gracias a Dios por tu vida, porque nos permites ser parte de este ministerio, llevándote palabra de consuelo, compartiendo contigo algunos consejos y más que nada que emanan de la Biblia, la preciosa palabra de Dios que creo que para todo tiempo tiene relevancia y cobra vida cuando nosotros la aplicamos a nuestras necesidades personales. Queridos amigos, hoy su amigo Pastor Misael Sánchez comparte con ustedes el joven y el manejo de su tiempo. Es muy importante que nosotros podamos enseñar a nuestras generaciones, a nuestra descendencia, a que ellos puedan administrar bien el tiempo. Porque sabes una cosa, que el manejo del tiempo es importante debido a que nuestra vida es muy breve. Tan corta es nuestra vida que necesitamos aprovechar cada minuto que Dios nos da. Nuestra trayectoria en esta tierra es más corta de lo que tú te imaginas y lo que yo me imagino. El salmista David escribió muchos salmos, pero uno de ellos, el 39, versículos 4 y 5. En estos dos versículos hay una invitación muy importante a la reflexión sobre el tiempo. Dice de la siguiente manera: hazme saber, Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. O sea que es nada, es nada. Y el apóstol Santiago nos hace saber en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, verso 14, dice sobre el tiempo: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y con esto quiero decir, queridos amigos, que nuestro tiempo en la tierra es fugaz. De hecho, es muy, muy pequeño en comparación con la eternidad que Dios nos ofrece. Y para vivir como Dios quiere que vivamos, es esencial que tú y yo aprovechemos al máximo nuestro tiempo. Esa es la invitación de esta reflexión, a aprovechar al máximo nuestro tiempo. Y haciendo un poquito de contexto, queridos amigos, creo que la vida ha seguido su mismo curso a toda velocidad. Y podemos ver que los estudios, el trabajo, los compromisos sociales, las clases particulares y aquellos momentos de tráfico en nuestra transitar en la vida diaria, pues nos consumían el tiempo, el mayor tiempo de nuestra vida, y parece que no nos dejaban espacio para un tiempo de tranquilidad o de ocio. Nadie había pensado que las cosas iban a cambiar en la forma que estamos experimentando hoy en día, y quiero referirme a consecuencia del COVID-19. Y con esta pandemia, pues casi todo se pausó, se detuvo, y claro que muchos siguen estudiando, siguen trabajando de alguna manera, pero el tiempo libre en nuestras casas aumentó notablemente y hasta el día de hoy creo que ha aumentado. Antes la pregunta que nos hacíamos era: ¿cómo puedo lograr que el tiempo me rinda? Hoy
la pregunta que nos hacemos, y valga la pregunta, ¿qué haré con tanto tiempo libre? Y creo que esta pregunta pensábamos hacerla cuando cumpliéramos 80 años y tal vez estuviéramos ya jubilados del trabajo, viviendo una vida diferente con nuestra esposa, pero hoy podemos decir que se adelantó. Y uno de los recursos que Dios ha puesto más valiosos en tus manos es el tiempo. Y tenemos que estar conscientes de ellos porque Dios nos pide usarlo con sabiduría y no como necios. En el capítulo 5 de la carta a los Efesios, Dios anima a todo lector a través del apóstol Pablo a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, dice el verso 16. El no hacerlo es necedad e insensatez, dice el mismo capítulo 5, versos 16 y 17. Si los días eran malos en la vida del apóstol Pablo, nuestros días lo son por igual a los del apóstol Pablo o tal vez son peores. Por tanto, queridos amigos, el llamado es el mismo. Aprovecha bien tu tiempo. Ahora, ¿cuál debe ser la motivación que debe estar detrás de este asunto? Aprovechar bien el tiempo. El joven y el uso de su tiempo. Pero ¿cómo podemos aprovechar bien el tiempo? Y la Biblia nos da una serie de motivaciones correctas para que el joven y nosotros como adultos podamos enseñarle al joven que puede aprovechar bien el tiempo y que necesita aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo se esfuma, mis queridos amigos. El tiempo avanza a su ritmo que Dios estableció. Entonces, una de las motivaciones correctas que debemos enseñar a nuestros hijos es el principio de la imitación. En la Biblia, en el capítulo 5 del libro de Efesios, los versículos 1 al 17, dice la palabra que nosotros tenemos que hacer algo. El principio de la imitación. Y nos dice ahí la escritura que debemos aprovechar bien el tiempo. Y nos damos cuenta de que este capítulo nos dice, nos hace una petición muy importante, y esta es: sed imitadores de Dios como hijos amados. El versículo 1 del capítulo 5 de Efesios nos habla que para que nosotros podamos usar bien el tiempo, necesitamos ser imitadores de Dios, mis queridos amigos. De esta solicitud que nos hace la palabra, se desprenden todas las demás de las cuales estaré mencionando en este momento. El llamado a aprovechar bien el tiempo está conectado directamente con imitar a nuestro Padre celestial. Si hay algo que debe caracterizar la vida del joven, del adulto, del niño, es ese esfuerzo continuo e intencional de imitar a aquel que es tu Padre. Cuando nosotros desarrollamos una correcta imitación, esta es posible solo cuando ocurre la correcta visión de quién es Dios. Y en nuestro caso, hoy en día, podemos imitar adecuadamente a nuestro Padre Celestial cuando el tiempo y la profundidad de nuestra vida, de nuestra visión hacia Él, sea una realidad en nuestras vidas, queridos amigos. Creo que
nosotros somos padres y deseamos que nuestros hijos sigan nuestros pasos. Y a veces nos sorprendemos cuando vemos a nuestros hijos empezando a hacer lo que nosotros hacemos. Cuando es bueno, pues es formidable, pero cuando es malo, pues es triste, entristece el corazón. Cuando nosotros imitamos a nuestro Dios, nuestra forma de pensar, nuestra forma de decir, nuestra forma de hablar, de decidir, de entretenernos y usar nuestro tiempo, será transformado en la medida en que nosotros observamos y admiramos a ese maravilloso Padre Celestial a través de las formas en las que Él se ha revelado. Para eso, los padres necesitamos enseñar a nuestros hijos que aprendan a imitar al Padre Celestial. El segundo respaldo que debe tener el buen uso del tiempo en el joven es que el verso 3 de Efesios 5 nos dice, nos recalca un principio que somos santos, que somos luz en el Señor, que somos hijos de luz, los versículos 3 y 8. Entonces, dice Pablo, explicando que nuestro andar debe ser coherente con nuestra identidad. Si nosotros estamos imitando al Padre Celestial, obviamente que vamos a hacer un buen uso del tiempo, excelente uso del tiempo, porque el uso del tiempo va a ser coherente con nuestra identidad. Sí, es decir, una motivación que está centrada nos ayuda a aprovechar nuestro tiempo y nos dice que ya no somos lo que éramos antes. Ahora nuestro tiempo, todo lo que somos, le pertenece a Dios. Él nos ha sacado, nos puede sacar de la oscuridad y nos puede ubicar en su luz. Quiero decirte, querido amigo, querido joven, que otra de las cosas que nosotros debemos tomar muy en cuenta para un manejo sabio del tiempo es el principio de tu identidad. ¿Quién eres? Para esto necesitas acercarte a Dios, necesitas entregarle tu vida, para esto necesitas abrirle tu corazón para que Él pueda ser el director de tu vida. Y cuando esto sucede, nosotros podemos hacer cosas maravillosas y podemos ver la vida desde otro ángulo, ¿sí? Cuando nosotros buscamos a Dios. Otro respaldo para el buen uso del tiempo es el principio de practicar la sabiduría. Cuando nosotros leemos el verso 15 de Efesios capítulo 5, nos encontramos una frase muy importante. Esta frase es por tanto. Esta se usa para resaltar una conclusión que abarca todo lo que ya se ha dicho, todo lo que ya se ha mencionado. Y el verso 15 dice, tengan cuidado en cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. El uso del tiempo, si nosotros no lo usamos con sabiduría, dice la Escritura que vamos a andar como insensatos. Cuando nosotros vemos esta recomendación en la palabra de nuestro Dios, nosotros podemos llegar a una conclusión y pudiéramos hacer esta expresión. Puesto que tenemos un Padre digno de imitar y una identidad digna de mostrar, prestemos mucha atención a nuestra forma de vivir, que sea caracterizada por la sabiduría, no por la necedad. ¿Qué es andar como sabios? Porque esto es lo que dice la palabra, que nosotros necesitamos practicar la sabiduría. ¿Qué es ser sabios? Podríamos nosotros
usar muchos artículos, muchas palabras para poder dar una respuesta. Sin embargo, lo podemos resumir de esta forma. Andar como sabios en términos bíblicos es más que tener conocimiento intelectual. Es aplicar en mi día a día el conocimiento que tengo de Dios y de su palabra. ¿Sí? Esto es lo que nosotros podíamos concluir. El diccionario Webster, él la define así: la sabiduría, la capacidad de hacer uso del conocimiento que se tiene. El uso del tiempo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos nosotros vivir de una manera especial? Pues cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros le hemos dejado que Él empiece y tome la rienda de nuestra vida. Porque de nada vale saber qué hacer si no lo hacemos. De nada sirve que nosotros conozcamos a Dios, que le hayamos reconocido como nuestro Salvador, si no hacemos lo que Él dice. ¿De qué sirve conocer lo que nos conviene si hacemos todo lo contrario? Entonces, en esta ocasión, estamos hablando del joven y el uso de su tiempo. Siempre que nosotros vamos a caminar de manera recta hacia adelante, de manera correcta, siempre detrás de nosotros debe de haber un respaldo, algo que nos respalda. Debe de haber un soporte, debe de haber allí alguna cosa que nos sostenga en todo tiempo. Y es lo que estamos mencionando, los respaldos para el buen uso del tiempo. Y en este sentido, el apóstol Pablo, pues no se quedó con la teoría nada más de al hablar de andar como sabios, sino que él inmediatamente nos da una forma para poder aplicar el conocimiento que tú puedes tener como hijo de Dios y que responde directamente cómo actúas cuando andas con sabiduría, cuando el tiempo lo usas sabiamente. Y él dice en el verso 16 del capítulo 5, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Qué importante es ir a la palabra para poder nosotros tener la información correcta, para poder establecer convicciones en nuestro corazón. Si tú quisieras saber una cualidad muy fundamental de un joven sabio, es que aprovecha el tiempo que Dios en su soberanía le regala cada día, que siempre busca aprovecharlo de manera correcta, ¿sí? Y en esta ocasión, el Señor desea que atendamos a su llamado. Y ese llamado no es solo a pensar en las horas de un día, en las temporadas o épocas especiales que Dios nos está permitiendo vivir. No, el Señor desea que cada día, cada minuto nosotros y sobre todo los jóvenes puedan aprender a aprovechar bien el tiempo. Cuando nosotros respondemos a la invitación de Dios, podemos hacer cosas fabulosas. Y no importa que esta cuarentena haya llegado, que esta resguardo en nuestras casas siga vigente. Y si sigue vigente, no hay problema. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que Dios nos da, querido joven, y es única y está puesta delante de ti para aprovechar el tiempo al máximo. Una pregunta: ¿qué harás con este tiempo de ocio adicional? ¿Cómo lo vas a aprovechar? ¿Cómo lo vas a usar? Ese es el asunto, querido joven. Y pues que el Señor nos ayude para poder hacerlo bien. Hoy podemos
quedarnos con este pensamiento. Imita a tu Padre Celestial como su hijo. Manifiesta tu identidad como un hijo de Dios, como un hijo de luz, y observa con cuidado que tu caminar sea sabio. Querido joven, estamos en tiempos de cambios, pero los principios bíblicos siguen siendo los mismos. Y la invitación de Dios es aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Queridos padres, tenemos un trabajo muy importante que hacer con nuestros hijos para que cuando lleguen a la edad de la juventud, ellos puedan usar bien el tiempo. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima, esperando que Dios bendiga tu vida, que Dios te guarde donde quiera que tú caminas. Hasta luego.